te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Entonces vamos a recordar que en ese libro de Juan ya no se proyecta un propósito hacia un pueblo, hacia una nación, sino se proyecta hacia la iglesia, hacia lo que les compartió el Señor Jesús acerca de las promesas de estar, de derramar de su Espíritu Santo, de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos, de que toda tristeza se iba a convertir en gozo. Les avisa que el mundo les aborrecerá. En la venida del Consolador, en que no nos va a dejar huérfanos. Pues todo ello en la oración final que él hace, pues todo ello va a desenfocar en la apertura del siguiente libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, retomamos que tiene también su desarrollo. Juan termina con el desarrollo de la pasión y como con el propósito de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Ustedes ven a Pedro, pues ven cómo su historia termina o es vuelto como a restituido de esa negación en el libro de Juan, como lo vuelve Dios a reencaminar. Se le aparece por allí, estaban pescando y Dios de una manera a pescarse, pues se aleja y vuelve y se va a su antiguo trabajo. Es todo ello desemboca en lo que el Señor Jesús les pide, por favor no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa que va a descender sobre sus corazones, sobre sus vidas. Entonces se abre, como aparece allí, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Quién escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Pues dicen que no hay como mucha seguridad de quién fue. Bueno, sí, la mayoría, casi, pero esto en todos los libros de la Biblia, como es historia y como es tan... Siempre hay quien ponga en tela el juicio. Sin embargo, partiendo de lo que tenemos, usted mire cómo empieza el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba en gloria, fue recibido arriba, después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿No parece mucho? ¿No les concuerdan ustedes con ese mismo estilo literario? Y habla del primer tratado, que sería Lucas, y como comienza Lucas a escribir su libro, también dirigido a este mismo hombre, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Exacto. Se atribuye en gran manera la autoría a Lucas, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos, bueno, también tiene una estructura en su bosquejo bíblico, ¿no? Entonces se presenta la iglesia, resumiéndolo así, lo que pasa en la iglesia de Jerusalén, cuando el Espíritu Santo desciende, la predicación, los primeros milagros ya por parte de los discípulos, ya no solamente pasa en Jerusalén, sino se va extendiendo, se va a Samaria, no solamente pasa en Samaria, se va. Son como las divisiones, primero la iglesia en Jerusalén, después la iglesia en Samaria, Palestina, y después la iglesia en los gentiles. Amén. Serían como las tres divisiones que podemos tomar de bosquejo para entender el libro.
Igual el libro de los Hechos, miren cuando fue escrito, o sea, los Hechos de los Apóstoles, ¿cuándo empezaron? Cuando viene Pentecostés. De una vez. Pablo, Lucas escribe su libro en los años 60 y inmediatamente, por ese mismo tiempo, 70, 70 y algo, aparece el libro de los Hechos. El libro de los Hechos para la iglesia tiene un aporte trascendental y más para nuestra doctrina. Amén. La doctrina del libro de los Hechos es la doctrina que nosotros hemos recibido en nuestro corazón, que hemos abrazado en nuestro corazón. A esa doctrina le hemos puesto toda nuestra fe y nuestra esperanza. Y nos hemos remitido muchos a escarbar de ahí todo lo que podamos extraer en cuanto a la enseñanza de la doctrina. Ustedes van a ver ahí todo, la comunión, las misiones, las ofrendas, la iglesia, los misioneros, todo ese movimiento espiritual. Todas las doctrinas sí, fundamentales. Todas las doctrinas fundamentales, todo nace del libro de los. Nosotros somos la continuidad de esa iglesia. Claro. La iglesia primitiva, decimos. Ahí se fundamenta nuestra fe. Mire que hay organizaciones que fundamentan la fe por las apariciones según ellos, de Dios o de ángeles a hombres 1800, 1900, principios de 1900. Y ya no se funda la fe ahí, en el libro de los Hechos, sino se funda la fe en lo que le dijo al profeta tal, en 1800 tal. Entonces, toma fuerza, ¿no? Toma la creencia, toma fuerza cuando usted el Evangelio lo expone y su vida la lleva al libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos, narra el inicio de la iglesia primitiva, ¿no? Miren que es tremendo, porque el inicio de la iglesia primitiva, narrada ¿por quién? ¿Por un judío? Es griego. Por un griego. Y de los 66 libros que tiene la Biblia, es un griego, es el que da testimonio de los años del Señor Jesucristo. Sin el libro de los Hechos, miren que todo esto es un hilo conductor, por eso retomamos la historia del Antiguo Testamento. Entonces, se abre un panorama en el Nuevo Testamento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué pasa con él, no? O sea, ¿dónde su ministerio termina? Cuando se va de la tierra, sus enseñanzas, ¿dónde quedan? Su propósito, ¿dónde queda? Entonces, el libro de los Hechos parte, mire que el mismo Lucas dice, Lucas retoma su enseñanza donde la dejó. ¿Dónde la dejó? Vamos a mirar. La ascensión, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban allí siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí termina Lucas, ¿no? Entonces lo retoma en Hechos 1. Entonces les dice, bueno, lo que leíamos, ¿no? El verso 3, a quienes también después de haberle padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, mire que sigue la incógnita en el corazón de los discípulos acerca del reino. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder sobre vosotros y me seréis. La caída que descienda de su Santo Espíritu sobre su corazón y sobre el mío tiene una función. Es que usted se parece a Jesucristo vivo, es real. Es que usted lo predique a él. Ser testigo, sí, esto es real. Amén. Entonces, él retoma su relato bíblico en donde lo deja, en la ascensión, y sigue el relato pues, de lo que comienzan a hacer todos estos, los apóstoles. Amén. Entonces es un eslabón importante, ¿no? Porque luego vamos a mirar, ustedes vamos a aprender acerca de las cartas paulinas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que gracias al libro de los Hechos se van a entender de las cartas paulinas, sin el libro de los Hechos. Porque el Evangelio se desarrolla en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Hechos de los Apóstoles es el fundamento de la iglesia, ¿no? Pero realmente en donde se explica el Evangelio, las cartas. Las cartas. Empieza Romanos. No son. Creo que son 13. Las paulinas y Las cartas paulinas de Romanos. Hebreos. Si se considera Hebreos son 13. Pero también dicen que no tiene todo, o sea, No solo da a entender que es por Pablo. sí, también tiene el mismo mensaje. Entonces, realmente allí es donde Pablo entonces comienza su explicación y comienza a estructurar las bases de una iglesia. Entonces, tiene que estar el libro de los Hechos. Vamos a ir mirando por lo menos en esa, ¿qué pasa en el libro de los Hechos? ¿No? Porque bueno, viene el Espíritu Santo, comienza a caer de una manera sobrenatural sobre las personas, sobre esos 120 hombres en primera instancia, pero resulta que también cae no solamente sobre los judíos, sobre los gentiles. Y comienzan a hacerse milagros entre los gentiles. Y no solamente cae sobre los gentiles, comienza a caer sobre los gentiles, generalizando que todo el pueblo no judío era gentil. Éramos los últimos. Sí, cae. Fue un tiempo de mucha reestructuración en cuanto a la fe de muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchos judíos venían de una vida religiosa, de llevar sacrificios al templo, de ley, una vida de ley. El libro de los Hechos va a abrir el tránsito para que Pablo luego explique realmente el pecado, realmente explique qué es la justificación, realmente explique que por gracia son salvos, realmente explique algunos casos que se comenzaban a presentar en las iglesias. Bueno, ¿qué hacer con este hermano? Claro, él empezó a fundamentar toda la iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos vas a encontrar que un día se tuvieron que reunir en el capítulo 15 o 16, hay un concilio, y comenzar a mirar, bueno, ¿qué hacemos con toda esta? Porque claro, estamos entendiendo, claro, que algunos se circuncidaban, otros no. Pedro como que estaba en los dos bandos, cuando estaba con unos, le convenía sí, con los llega Pablo, lo reconviene. Entonces es muy trascendente este libro en
es muy importante porque va a ser ese eslabón que une la historia. Amén. Amén. Aunque digan que no son los libros de los Hechos de los Apóstoles, se centran sobre casi dos solamente, o tres. ¿Sí? O sea, de todas formas, hay un acontecimiento que queda en el corazón. Hombre, son los apóstoles, pero es el libro de la obra del Espíritu Santo. Es el libro de la obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿a quién usa? Bueno, usa por allá a Felipe, usa por allá a Esteban, usa por allá a Pedro, usa a Pablo, que son como los 4 o 5 personajes sobre los cuales se centra el libro. No queriendo decir que los otros discípulos se hubiesen quedado sin hacer nada. La Biblia que cada uno de ellos, o cuenta, la Biblia no, la historia y la Biblia en algunas de las vidas de estos hombres narra que cada uno de esos discípulos llegó a una parte o de África, o de Asia, o de Europa. Aquí ustedes escuchan hablar religiosamente de lo que hizo el apóstol Santiago, ¿no? Y del camino de Santiago, y de que la tumba quedó allá en Santiago de Compostela. Sí. Y eso es real. Eso es historia, bueno. Eso sí es Hay mucha, lo que sí es muy, lo que sí es tradición, historia católica. Hay tradición, pero hay mucho desierto. Sí, sí, es historia, pero es real. Hay mucho desierto, claro. Y entonces ya eso lo pusieron como una tradición. Ya lo ponen como si No, eso tiene un grado de titulación. Sino que ya eso ya lo cogieron, el pueblo, pero ya lo cogieron pues ya de santo, de todo lo que es la católica, que es Santiago. pues el camino de Santiago, pero también hablan de San Pedro, de San Pablo y todos los pusieron San. Mi jefe tuvo, me contó, un día le salió un viaje por un crucero por todo el mar. ¿Y sabe cuál es la historia de cada uno de esos pueblos de la costa mediterránea, de Grecia, de Italia, Grecia, Chipre. todo cristiano, altos Ah, pues claro. cristiano. Él desembarcaba del crucero y lo llevaban a los sitios donde De estuvieron San los Pablo. apóstoles. Y los Entonces él viajes de venía, Pablo. imagínate, iba yo evangelizándolo por este lado y por allá por el crucero. Evangelizaban en vivo. Que le confirmaba al Señor la palabra. Le daban el tour en vivo. Le daban el tour en vivo. Entonces llegó sabiendo mucho. Me decían, en tal parte comenzaron a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. Por primera vez. Entonces claro, tiene mucha, esos pueblos todos tienen mucha historia cristiana. El libro de los Hechos, trae también el cumplimiento de las promesas que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos, ¿no? En cuanto a la iglesia. La primera, de recibir poder, esa es la primera de las promesas que él cumple. Amén. La de extender el evangelio, porque él los llama y les dice, bueno, prediquen hasta el fin del mundo, ¿no? Digo que mientras de todo yo no lo dejaba salir. Sí, estaban muy al lado de él. Donde él iba solamente. También se certificaron porque cuando él murió todo el mundo se dispersó a hacer a lo que están haciendo, digo, ¿no? Si hablamos de ese hecho notable que es la obra del Espíritu Santo. Usted mira en el libro de Lucas tiene muchísimas referencias también hablando acerca del Espíritu, que confirma otra vez en el libro de los Hechos. Usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que cada capítulo tiene una
una forma muy bonita. Miren, los discípulos comenzaron a enfrentar la persecución, ¿no? En cuanto recibieron el Espíritu Santo, pues Juan y Pedro sanaron un poco, ¿no? Y de una vez los cogieron Los milagros. y de una vez. El nombre, no queremos saber nada del nombre. No nos prediquen en su nombre. Entonces comienza a marcar un poquillo ese caminar de la iglesia a través del nombre. Y ese obstáculo que el enemigo colocó para que no se hablara en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De ahí que cada capítulo, ustedes ven a ver una cercanía constante a la oración. Oraron para escoger quien reemplazara, o estaban orando cuando descendió el Espíritu Santo. Se reunían para orar, compartir la palabra, se reunían para orar. Estaban orando cuando fue liberado Pedro, Oraban por la necesidad. oraban por las necesidades. Entonces también va muy de la mano a esa. O sea, si Lucas vio la vida de oración de Jesucristo y es el que más habla de la vida de oración, pues su iglesia no se le quedó atrás. Amén. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que buscó totalmente. Sí, fue una iglesia, miren que no se destacaron. Pues el hermano hacía anotación de ahora es la iglesia que se destaca, yo lo diría, es por el deseo de no ser religioso. Porque uno se convierte en religioso. ¿Viene al culto? Se convierte en religioso. Por eso yo esta semana estaba estudiando y a uno lo tiene que inspirar, porque les decía, la palabra lo tiene que inspirar y evaluar y ser el espejo. Pero uno se convierte en religioso. Entonces esa iglesia del libro de los Hechos no fue una iglesia religiosa. Entonces si había que dar, los hermanos, con sacrificio, con el corazón, bien. Bueno, llegaron. Mire que hay a ver si la recuerdo, a ver si la puedo anotar bien. Una aporte del Señor Jesús decía que el porcentaje de crecimiento, ¿no? Que habla, en una de las parábolas comienza hablando de más y va a menos. Y en Lucas habla de y en Lucas habla, pero fue realmente lo que sucedió. Allí empezó de más y fue a menos. Y para el último tiempo se espera de que venga de menos y vaya a más, hablando de lo que va a acontecer en cuanto a la predicación, ¿no? En cuanto a la predicación y al propósito del corazón de Dios. Hablando de eso, amén. Bueno, tiene la parte del concilio, tiene la parte en donde se narra, en donde se vuelve a retomar el hilo conductor. Israel no fue testiga, la iglesia es testiga de Jesucristo. Este libro se extiende más o menos, o narra los hechos. Israel no fue testigo. Había un llamado a que fueran testigos. Entonces se cerraron sus hechos no testiguaban, o sea, totalmente no. Lo contrario. Hoy la iglesia. Sí, exacto. Israel se hacía dioses. Y donde llegaban, o si entraba alguien con alguna, terminaban creyendo en esos dioses. Hoy la iglesia no es perfeccionamiento. Se reunían para saber cosas nuevas, para
Claro. para experimentar y escuchar cosas nuevas. Miren que hoy la iglesia tiene fundamentos tan sólidos como el de la idolatría. Hay una Aquí parte no ve cosas que se veían, que dice, en su muerte que no tuvieron los recibió israelitas, justicia, dice. idólatras. Pastor, hay una parte de la Biblia que dice, en su muerte no le hicieron justicia, pero en su generación es grande, dice, lo que recibe de la iglesia. Amén. Por eso quiero decir eso, que Dios está en el zapato, que odiando Dios. Aquí no hay ya nadie que sabe que hagan la cura. Todo el libro más o menos encierra un periodo de 30 años. Todo el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos encierra. Esta también es muy importante. O sea, todos esos acontecimientos tienen lugar en 30 años de historia, que no es sentarse. Se pone a mirar cada uno de los libros de la Biblia cuánto tiempo encierra y usted se va a claro, Jueces, 400 años. Génesis encierra muchos años. más o menos. Génesis encierra muchos años. Pues, de los más cortos por los evangelios, encierran la vida de Jesús. Sí, sí, sí. 30, Sí, 3 años. algunos 3 años. Entonces, allí en el libro de los Hechos, les decía yo que se registra en la primera parte todo lo que pasa con la iglesia en Jerusalén. El Señor les dijo, bueno, me seréis testigos en ¿dónde? En Samaria. Después de Jerusalén era el centro del círculo, ¿sí o no? Después del centro va a ir al ladito estaban los samaritanos. Y después nosotros, Y después, entonces registra la historia de las muchas iglesias que comenzaron en Jerusalén, comenzaron en Samaria y que comenzaron a establecerse en el resto del mundo. Registra los viajes que comenzó a hacer, bueno, como se centra en Pedro y en Pablo, Pedro es como el quien abre, ¿no? la puerta a la iglesia, ¿no? A la misión, y es el encargado, bueno, pero Pablo es el que proyecta la iglesia al pueblo gentil. Entonces todo ese ministerio de Pablo no nace de Jerusalén, nace de una ciudad griega, Antioquía. Desde ahí parte su primer viaje misionero, regresa. De ahí parte su segundo viaje misionero, regresa. Y de ahí parte su tercer viaje misionero. Entonces, Antioquía se constituye, si Jerusalén era como para los judíos, Antioquía se constituyó. Eso como lo que somos nosotros. ¿Entienden? Porque aquí se constituyó una iglesia como la sede central, ¿no? Igual, ya se constituyó la iglesia de Antioquía, es la que trabajó para comenzar a mirar cómo se movía Pablo, para pagar los viajes de Pablo. Esa fue la percepción, o sea, del trabajo misionero por parte de esa iglesia. Entonces se establece en Jerusalén, se establece en Samaria, en Judea, y después, bueno, cada uno, por lo menos el capítulo 13, 14, 13 al 15, en Asia Menor, en Europa, los capítulos siguientes, en Roma, por lo menos cuando llega el apóstol Pablo, capítulo 21 al 28, que era el centro del mundo civilizado de ese entonces. Es como si llegara a la Casa Blanca, tal cual. Roma. Como si dijera, bueno, llegó al hermano a predicarle allá y se sentó y lo escuchó. Y le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, todo eso, por lo menos ese relato de Pablo cuando le encarcela, está en el capítulo 24, 25.
cuando hace su defensa, pues, ante todo ese cuerpo político de la época. Vamos a mirarlo. Hasta el 26 no me acuerdo. El 26 creo que es el capítulo. El 26, sí. La defensa de Pablo. Claro, imagínense lo que le rogó Pablo, lo que estaba leyendo la hermana, que lo escuchara con paciencia. Porque digo, tú conoces todas las costumbres, o sea, él tenía conocimiento pleno de lo que era la ley judía. Sobre esa problemática, ustedes van a leer el libro de los Hechos, va a marcar el camino. Por lo menos en eso de la gracia que dijeron en ese concilio, dijeron, bueno, ¿de qué se tienen que apartar los hermanos? Una vez una chica me dijo, bueno, hermano, ¿y por qué eso de la sangre? Si eso pasó eso era cuestión de la ley. Dije, sí, pues, lo de la sangre no es cuestión de la ley, lo de la sangre viene desde antes de la ley. ¿Sí o no? ¿Verdad? En el libro de Génesis, cuando sale Noé de todo puede comer, pues eso viene desde antes de la ley. Se legisló en la ley, que es distinto. La ley dijo no comen sangre. Y llegó el tiempo de la gracia, y en el libro de los Hechos usted va a encontrar que en el capítulo 15, el verso 20 dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este movimiento? Entonces, no, solamente estos hombres estaban inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, mire, por favor, que no se contaminen con los ídolos, que no sean idólatras, que se alejen de la comunicación, del ahogado y de la sangre. Eso siguió permaneciendo, sigue permaneciendo. Porque la pregunta de la chica era, bueno, ¿yo puedo comer sangre o no puedo comer sangre? Todas esas cuestiones se resuelven en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Ustedes van a ver que el ayudante de Pablo, Silas. Pues Pablo y Silas estuvieron por un lado, Felipe estuvo por otro, Pedro y Marcos estaban por otro lado. Pablo y Pedro en un momento en el que se separan. Bueno, y termina el libro de los Hechos con Pablo predicando en Roma, ¿no? Pablo está varios años allí, pero cumple como la misión que Dios les encomendó para llevar el evangelio. Cuando dice el libro, cuando dice la escritura hasta el fin del mundo, hombre, el mundo de ese entonces. Samaria, Jerusalén, Claro, bueno, estaba esta parte. Y el fin del mundo estaba ubicado, o sea, registrado por la geografía de ese entonces aquí en España. Galicia. Hay un sitio, Finisterre, fin de la tierra, hasta ahí, ese era el fin del mundo para él. Esos 30 años donde se predicó el evangelio del Señor, claro, esos hombres esperaban a cualquier momento que el Señor apareciera, porque esa es la promesa.
Ustedes predican hasta el fin del mundo. Y ya está. Ya viene el Claro. Señor. Pero ellos no contaban con América, ellos no contaban con muchas cosas. Por eso es que muchos dicen que conocen el Evangelio, van a hablar del Evangelio, y dicen que el Señor está convencido. Que el Señor viene, que el Señor ya viene. de que son muy pronto, y dice, pero bueno, se lo digo ya hace 40, 50 años, con lo que se hace 15 años. No, y de ahí la fuerza, ¿no? También. Porque claro, el propósito de ellos es que se restaure el reino cuanto antes. Les prediquen y esto pasa. La fuerza fue impresionante. Ahí termina el libro de los Hechos, hermano. Y así terminaría este primer ciclo. Bueno, primer ciclo digo yo. Lo que compete de pronto al Nuevo Testamento, hablando de los Evangelios y hablando del libro de los Hechos. Pero el otro ciclo será todo lo que es las cartas y los últimos. O sea que el Nuevo Testamento es otra clase. Hasta ahí viene Las esta cartas y faltan las cartas. Claro, porque ya usted comienza, usted lee el Antiguo Testamento con una facilidad tremenda, porque son historias, porque son... pero el Nuevo Testamento a partir de Romanos tiene que sentarse y una persona, justificación, gracia, Sí. sangre, pacto, circuncisión, entonces se hace necesario retomar todo lo Pablo que es predicando en Roma. muy puntualmente cada uno de los libros para explicar. Así que bueno, vamos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún aporte? Pastor Pablo era viudo o era soltero. ¿Te conocía de aquí o alguna vez? Como dice el Señor, que el nombre de existencia, porque él predicaba así. Hermana Vicenta. Sí. Para todos esos viajes y para todo, yo creo que era solito, mi hija, porque las cosas no me aguantaban. ¿Qué mujer aguanta toda? En un barco ¿Ah? a la deriva. Y uno sufriendo y que no había móvil para llamarlo o a ver cómo estaba. Yo he escuchado siempre que era soltero. Sí. Es más, la Biblia dice que le aconseja que Tenía donde continuar. Pero Porque los jóvenes, literal, los jóvenes se quedaran con No, posiblemente antes de convertirse tu mujer. Por eso yo según una enseñanza que nos dio un pastor, él era casado. Porque es muy porque era muy sencillo, porque no, el concilio donde él estaba primero que tenían que ser los hombres, según la ley judía, tenían que ser casados. Pero que él era casado y viudo. Pues que fue casado, pero en el momento sería viudo. Hermana Vicenta, pero no pregunte por Pablo, pregunte por los de aquí de esta época. No disimule, pregunte si en su iglesia hay uno. Preguntar en cuál iglesia hay varones, porque es que en la de nosotros no hay nada. Hermana Vicenta, los corones Felipe. Eso también hay controversia, como en la autoría de muchos de los libros. A Juan le han dicho que Juan no fue el escritor del libro de Juan. Y hoy más que todo, hoy se debaten muchos, pero que no. Hay muchas cosas de esas que las debaten. Como en Corazón. realidad lo que importa no es quién escribe, sino es parte de quién viene. Hay muchas cosas que sí, hermano, no es fácil. No es fácil que toda esa historia que antes, estudiando lo de cómo han llegado las escrituras hasta nosotros, es un milagro que esté esto hoy aquí con tanta artimaña para destruirla. Es un milagro pues, Y que estemos frente a ella y con cómo se ha conservado, cómo la han trabajado para que no sea auténtica. Hermanos, hagamos una oración.